En los últimos 1 o 2 años he generado millones de euros online y en este vídeo voy a explicarte la estrategia completa y el paso a paso que me ha permitido conseguir estos resultados. La parte buena, pues que te lo voy a dar totalmente gratis para que lo puedas literalmente copiar y pegar en tu negocio. Primero, por lo que me gustaría empezar es que para conseguir estos resultados que he tenido no se requieren grandes estrategias ni grandes funnels súper modificados. No hay una estrategia que digas, esta es la mejor, con esto te vas a hacer millonario. No funciona así. Lo que sí que hay que tener y que es muy importante y tiene que estar en todos tus lanzamientos, en todas tus estrategias de marketing, en todas tus estrategias de venta, es el sentido común. Básicamente es eso. Saber trabajar bien la psicología del cliente, tener un buen producto y saber vender. Si tú trabajas estas cosas bien, te puedo asegurar que todo lo que hagas va a ir bien. Es muy difícil que vaya mal. De hecho, la estrategia que te voy a enseñar ahora es una prueba de ello. ¿Por qué? Generamos 100.000 euros en una semana y básicamente no utilizamos prácticamente nada de lo que se requiere convencionalmente para hacer mucho dinero. O sea, no utilizamos anuncios, no utilizamos un VSL, no utilizamos un webinar, no hicimos ninguna estrategia extraña. Simplemente fue una estrategia comercial bien pensada, un proceso de cualificación potente que daba una sensación de producto premium, por supuesto, un buen producto y un lead magnet. Que si no sabes lo que es un lead magnet, básicamente es algo que ofreces gratis para atraer a la gente, coger sus datos y luego ya veremos qué hacemos con ellos. Te voy a explicar cómo con esos datos hicimos 100.000 euros en una semana. El lanzamiento lo hicimos con Carlos Adams, que lo ves aquí, tiene 330.000 seguidores, pero la realidad es que cuando empezó con nosotros y cuando hicimos este lanzamiento tenía tan solo 50.000 seguidores, no era, por así decirlo, una autoridad reconocida en su nicho, pero sí tenía esa autoridad y nosotros tuvimos que a través de este lanzamiento sacarla a la luz. Carlos Adams nos pidió a nosotros generar 100.000 euros. Dijo, quiero hacer 100.000 euros con un lanzamiento. Y estuvimos pensando cuál era la forma más sencilla y más rápida de generarlo. De nuevo, aquí entra el sentido común. ¿Cuál fue? Pues en lugar de hacer un mega lanzamiento con un montón de anuncios, de hacer un producto súper mega escalable y tal, dijimos, vale, si solo hay que hacer 100.000 euros, vamos a coger a 10 personas y nos van a pagar 10.000 euros. ¿Y qué tipo de persona está dispuesta a pagar 10.000 euros? Pues un empresario. ¿Por qué? Porque tiene más capital que el resto de la gente, el resto de la audiencia, y los problemas que resolvemos tienen mucho impacto. Entonces, como tiene mucho impacto y le vas a generar mucho beneficio, le puedes cobrar mucho por ello. Además, Carlos era un consultor de negocios que ya tenía bastante experiencia en este mundo, entonces era lo más sencillo de hacer. Sentido común, o sea, no hay que volverse loco. Aquí lo bueno de esta estrategia es que te permite también validar un producto muy rápidamente, porque no tiene muchos costes. Ya verás que solo requerimos 2 personas para hacerlo y ya está, o sea, no se requiere nada más. Muy bien, ¿y cómo funciona esta estrategia? Lo primero, funciona con un buen producto. Y el producto era un producto do it yourself. Básicamente lo que significa es que Carlos no va a hacer nada en el negocio, no se va a sentar a tocar los correos, ni las páginas web, ni nada de eso. Lo que le va a dar son los consejos y los pasos necesarios en base al conocimiento que tiene para que la persona lo haga mucho más rápido y tenga los resultados antes. Entonces, ¿cómo funcionaba? En una consultoría, que son 2 horas al mes, durante un año, 10 clientes, 10.000 euros por ticket, y básicamente le tenía que dedicar semanalmente 5 horas durante ese año, con 5 horitas a la semana ya ganó 100.000 euros. ¿Cómo funciona la estrategia general? Vamos a irnos aquí al Miro y vamos a ver y entender por qué funciona. Lo primero es transformar a esta persona en una autoridad y que la gente le quiera comprar. Él pues ya tenía, como he dicho, esta autoridad en el mercado, pero simplemente faltaba que la gente lo viese, que esto es algo súper común. Yo sé un montón, soy mejor que este, no tiene ni puta idea, pero como tiene más seguidores, sabe mostrarse mejor que tú, pues ya está, vende más que tú. Vale, pues ¿qué hicimos con Carlos? Una secuencia de stories que justamente revirtiese esta situación. Entonces, ¿cómo funciona la estrategia? Lo primero, tiene que tener un buen hook. Y esto en las redes sociales es común en todo, tanto en Reels, como por ejemplo en vídeos de YouTube, en lo que sea tienes que tener un buen gancho que haga que las personas les retengan. Y en las historias también. ¿Cómo funciona el algoritmo de Instagram? Muy sencillo. Cuanta más gente se quede viendo tus historias y parando tus historias, yendo para atrás, reaccionando o simplemente estando en ellas, dándole like, que se compartan, más va a hacer el algoritmo de Instagram que la gente lo vea y a más personas de tus seguidores le van a llegar estas historias. ¿Y por qué queremos esto? Porque cuanta más gente nos vea las historias, más probabilidades hay de que nos compren más personas. Es algo muy simple, pero bueno, yo lo explico por si acaso. Entonces, la primera historia, hook, llamar la atención. La segunda historia o la tercera historia, conexión. ¿Aquí qué vamos a hacer? Salirnos un poco del personaje, un poco de la seriedad de un consultor de negocios y tal, y conectar
las personas. Conectar a las personas. Aquí hay un trigger mental de la psicología que se llama la simpatía. Tendemos a comprar a las personas que nos caen bien. A mí, si Pedro Sánchez me vende un curso de no sé qué, probablemente, bueno, igual le compro porque le admiro en ciertas partes maquiavélicas, pero no me cae muy bien. ¿A quién compramos? A quien nos caiga bien. Entonces generamos conexión con esa persona. ¿Cómo? Pues aquí podemos enseñar su perro o enseñar ese punto en el que estaba grindeando, empezando a emprender, que le salía todo mal, que no tenía una estructura, que no sabía mucho de negocios, pero simplemente tenía pasión. Entonces conectamos con las personas porque dicen, joder, yo me siento identificado con él, me cae bien. Por lo tanto, aumentamos las posibilidades de que nos vayan a pagar. ¿Y cuál es el ingrediente secreto para toda venta? La autoridad. Es decir, esta persona va a ser completamente capaz de llevarme a donde quiero. Y eso se consigue simplemente con prueba social, con resultados en el mercado, y Carlos los tenía. Simplemente no los había enseñado de la forma correcta. Entonces, ¿qué hicimos? Mostrarlo. Tengo una empresa que está valorada en X millones, he gestionado X equipos, he montado X proyectos, tengo más de X años de experiencia en el sector, me han invitado a X eventos, X referentes dicen que soy un crack, hay un montón de elementos para sacar la autoridad. Me daría para un vídeo entero explicar cómo mejorar y reforzar la autoridad de una persona, pero esto lo hicimos, nada, en unas historias. O sea, quiero decir que no estoy aquí haciendo una VSL gigantesca ni un PLF, son unas 9 historias. ¿Vale? Y por último, y aquí es donde entra ya la parte del lead magnet que he mencionado antes y que va a ser clave para generar estos 100.000 euros, que es el CTA de valor. Si a las personas les pides que hagan algo, la probabilidad de que esas personas lo hagan aumenta mucho si van a recibir algo a cambio que les va a ayudar o que les va a resolver un problema. Es así de simple. Como he dicho al principio del vídeo, sentido común. No, es que esta estrategia... No. Sentido común. O sea, no hay que volverse loco con la estrategia secreta. Entonces, ¿cuál era, en este caso, el CTA de valor? Era una guía que resuelve los 3 errores que impiden el crecimiento de tu empresa. ¿Te has dado cuenta? El título abarca únicamente a un avatar, el que tiene una empresa, porque era el que nos interesaba, era el que iba a estar dispuesto a pagarnos 10.000 euros. Entonces, yo sé que la gran mayoría de las personas que le siguen no tienen una empresa, pero también sé que la forma más rápida de conseguir 100.000 euros, y lo hicimos en 7 días, es yendo a las personas que son capaces de pagarnos 10.000 euros y que les merece la pena pagarnos 10.000 euros, que son los empresarios. Entonces, título únicamente a los empresarios. ¿Qué pasó? Que a través de una secuencia bien hecha llegó a muchas personas, la gente conectó con él, vio que era una persona que era capaz de enseñarles estos 3 errores y enseñarles a resolverlos. Por tanto, mucha gente quiso la guía y nos respondió al CTA, al Call to Action. ¿Qué pasó? Pues aquí lo ves. 1.437 respuestas en formularios. 1.437 personas que eran contactables, porque nos dejaron datos como, puedes ver aquí, nombre y correo, el Instagram, número de teléfono. Entonces les podíamos contactar. Además, teníamos una radiografía completa de qué era lo que estas personas querían, de cuál era su situación actual, de a qué se dedicaban, cuánto ganaban al mes, si ya tenían un negocio cuando estaban facturando, si pudiesen rentabilizar la inversión cuando estarían dispuestos a invertir, su objetivo a 3 meses, dónde se encuentran, qué obstáculos tienen, qué te gustaría aprender sobre mí, te gustaría expatriarte. Bueno, esto es marca de la casa. La gran mayoría de empresarios, si pueden irse de España, lo hacen. Y básicamente lo que hacemos aquí es recopilar información, porque la información nos va a dar claridad para construir un producto que funcione. O sea, es decir, el producto que yo he dicho aquí de las 5 horas semanales, que son 2 horas al mes con un cliente, son 10 clientes al mes, perdón, 10 clientes, entonces son 20 horas al mes, que a la semana son 5, no surgió de la nada. No nació de una cueva la oferta, no me la inventé yo ni me vino la gracia divina y me dijo Jesucristo, oye, tienes que vender esto. No me invento las cosas. En base a datos, sentido común, señores. Entonces, con los datos confeccionas una oferta. ¿Qué le pasa a un empresario? Que no tiene mucho tiempo. Pues entonces le va a quitar la menor cantidad de tiempo posible y le va a entregar la mayor cantidad de valor posible en ese periodo de tiempo. ¿Cómo? Con una consultoría. Además, Carlos ya era consultor de negocios, por lo tanto tenía todo el sentido del mundo. Al principio, pues no es escalable la cosa y hay que hacerlo así. Entonces, ¿qué hacemos? 10.000 euros al mes, 2 horas al mes. Bien, 10.000 euros al mes, 10.000 euros todo el año. Entonces, con estos datos ya podíamos, configurar esta oferta. Y el proceso que seguimos para vender a 10 empresarios a 100.000 euros era crear la sensación de que están atravesando una experiencia más de lujo, por así decirlo, más privada, y que Carlos es una persona difícil de acceder. ¿Para qué? Para que le demos más estatus, se refuerce su autoridad, se refuerce la exclusividad,
por tanto, genere en el cerebro de la persona sensación de escasez, que no todo el mundo puede trabajar con él, y sensación de que él puede conseguir sus resultados, porque Carlos va a ser el que seleccione quién va a trabajar con él, y no al revés. No es el cliente el que dice, no, yo elijo trabajar con Carlos. No, es Carlos el que dice, yo elijo trabajar contigo. Eso le pone en una posición de autoridad, cuando en realidad es el cliente el que elige. Eso es una realidad, o sea, el cliente es el que da el primer paso. Pero Carlos tiene la última palabra y eso es lo que hace que sea sexy la oferta y lo que hace que vendas totalmente en frío, sin webinars, sin VSLs, sin nada, simplemente con una sensación de exclusividad y de lujo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos de la siguiente forma. Lo que hacíamos era leer la situación del cliente en este formulario y por el DM de Instagram, Carlos decía, oye, por el DM había un primer contacto que era, oye, he visto tu caso, lo he leído y me ha gustado. Creo que podríamos conseguir buenos resultados juntos. Entonces aquí lo que hacíamos era establecer una conversación. Aquí es donde estaba la primera persona del equipo. Como te he dicho, solo 2 personas fueron necesarias para generar estos 100.000 euros. Este básicamente era un setter que escribía, se hacía pasar por Carlos y decía, oye, me he visto tu perfil, creo que podemos tener grandes resultados juntos, pero me gustaría más conocer tu negocio. De nuevo, es Carlos el que se posiciona como, oye, tengo que saber realmente si me encaja lo tuyo. Entonces la persona nos contaba un poco su vida, bla, 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 y decíamos, vale, me cuadra, tiene el dinero para invertir y sabemos que le puedo ayudar. Entonces, ¿qué hacía? Oye, lo que vas a hacer va a ser hablar con una persona de mi equipo, que en ese caso era la persona 2, una persona 2 que era justamente la misma, era el propio setter, y esta persona, básicamente, lo que hacía era tener una llamada para recordar, repetir lo que había pasado en el chat. O sea, la persona ya sabía lo que iba a pasar, pero tenerla en llamada. Porque es un proceso de cualificación que genera una sensación, como he dicho, de lujo y escasez. Que es decir, oye, antes de hablar conmigo o con mi socio más cercano para que te cierre la venta, tienes que pasar por otro de mi equipo para estar seguros de que no nos vas a hacer perder el tiempo y de que tu negocio realmente no se encaja para trabajar en conjunto. Entonces, en esa llamada, la persona hacía unas preguntas de cualificación, veía si estaba dispuesta a tomar acción a invertir en su negocio. Básicamente lo que haces es cualificarlo como una persona de triaje y si daba el check, esa misma persona agendaba llamada en ese mismo momento para que la tasa de cierre sea la mayor posible y luego no se pierdan por las ramas sin agendar. Bien, pues entonces, ¿qué pasaba? Que venían a una segunda llamada, era una llamada en la cual ahí ya estaba yo y en algunas estaba el propio Carlos Adams, el propio consultor, que era el que se aseguraba de que quería trabajar con esa persona, ya que es un año entero, aunque sean pocas horas, voy a estar contigo todo un año y voy a saber si trabajo con él o no, voy a escoger a mis clientes bien. Y en esa llamada es muy simple, es conocer el negocio, presentar la oferta con exclusividad y con total desapego. Es decir, oye, esto lo tenemos, son 10 plazas y se van a cerrar probablemente en 3-4 días, porque estoy escogiendo ciertas personas con las que trabajar. Contigo sabemos que podemos llegar a estos resultados. Si quieres entrar, ahora tienes la oportunidad. Si no, luego ya no tendrás la oportunidad y seguramente es que ni quiera trabajar contigo porque no me vas a demostrar ese compromiso inicial. Aquí las personas nos pagaron un 70-80% de las llamadas que llegaban. ¿Por qué? Porque había un proceso de cualificación previo por otra persona y nosotros no perdíamos el tiempo, les cerramos en esa llamada y ¡pum! 100.000 euros en 7 días. Ahora dirás, bueno, pero es que esta estrategia no me aplica a mí porque, claro, yo no soy consultor de negocios, por tanto, no va a funcionarme. Mira, hay 2 tipos de personas en esta vida. Están las que piensan que esta estrategia no me va a funcionar a mí y luego están las personas que piensan, ¿cómo voy a hacer que esta estrategia me funcione? Si eres del segundo tipo de personas, te puedo asegurar que te va a ir mucho mejor. ¿Qué te he enseñado aquí? Te he enseñado que hemos hecho 100.000 euros en una semana con un lead magnet, que es sentido común, que no se requieren grandes funnels, que no se requiere una estrategia secreta ni una fórmula concreta para llegar a X resultado, que lo que se requiere es sentido común, conocer la psicología de las personas, hacer una buena oferta, tener un buen equipo comercial. Y esta es la estrategia que realmente me ha hecho facturar millones de euros a lo largo de estos 2 años. Y ya está, no hay un secreto ni nada más. Si esta estrategia te ha ayudado, te ha sido de ayuda, pues espero que en los comentarios me digas, yo estoy encantado de leer. Y si te gustaría trabajar uno a uno conmigo, pues me tienes que escribir en el DM Instagram, gabriel.13, y veré si estoy interesado en trabajar contigo.